la clase que se habló algo del tema de sexual. Sí, terminamos con el módulo número 1 en realidad. Y yo les di la fecha del examen. Sí, casualmente vi eso. Ay, casualmente justo esa partecita fue la que agarré, dice. Bueno, pero traté de dárselas, o sea, después de que rindan los que tenían que rendir. Total, me imagino que ninguno va a recuperatorio, Dani, vos tampoco. O sea, la semana que viene no rinde. Pone. Validación 1, 26, 27 y 28 de agosto. Profe, hay una chica que quiere que la acepte. Yo estoy aceptando todo el mundo, acá no entró nadie. Ah, ahí le digo entonces. Ahí Silvina, ¿Silvina será? Ahí entró Silvina. Bien, Sí, ella era la que me preguntaba. ahí está. Bien, validación entonces Hola, número profe. 1. Hola Silvi. 26, 27 y 28 de agosto y el recuperatorio 3 y 4 de septiembre. Sí, después les paso un video de cómo se realiza una validación dentro del campus virtual, porque la clase pasada se las quise mostrar y el internet andaba como quería y no pude. Entonces no se las pude grabar. Se las grabo con el celu y se las paso al WhatsApp para que vean los que no saben cómo realizar una validación dentro del campus virtual. Ahí les voy a mostrar cómo hacerla. Hoy arrancamos con lo que es módulo número 2. ¿Sí? Vemos un poquito de lo que es la historia de, digamos, del surgimiento del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Después vamos a ver el rol y demás. ¿Ok? Bien, entonces, primero que nada, historia del surgimiento del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, entonces, vemos todo lo que es un pequeño recorrido que, como dije, acá, por ejemplo, Silvia ya lo vio en el otro acompañante terapéutico, de lo que son los principales, digamos, acontecimientos y ciertos hechos que por ahí marcaron lo que es el surgimiento de la práctica, en realidad. ¿Sí? Bien, también tenemos en cuenta en la historia la relevancia del rol en la actualidad hoy en día. ¿Sí? Entonces, tenemos perdón, a diversos autores que van que convergen en realidad en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 acá en nuestro país, ¿sí? Y que a partir de ese momento esa práctica ha tenido un desarrollo bastante importante en lo que es todo Latinoamérica, ¿sí? Argentina, Uruguay, Brasil y también países europeos como es España. ¿Bien? Entonces, nosotros nos vamos a basar en las investigaciones y ciertos artículos que fueron escritos por Rose y Pulice en el año 1994, que esos autores señalan que no existe, ¿sí?, precisiones sobre el comienzo de la práctica acá en Argentina. ¿Por qué? Porque hay un montón de versiones que ahora vamos a ir viendo cada una de ellas y yo les voy a contar en cuál nos vamos a basar nosotras. ¿Sí? Entonces, existe, como les dije, diversas versiones que ligan el comienzo de la práctica del acompañamiento terapéutico a lo que es la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Bien. Lo que sí en realidad se puede señalar en un principio que la función nuestra surge a partir de lo que es un marco conceptual y el trabajo terapéutico que se produce en realidad a nivel mundial en lo que es el desarrollo del hospital de día en lo que es salud mental. Y ese hito lo ubicamos ¿a dónde, Silvia? En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. En la segunda, profe, la Segunda Bien, Guerra Mundial. tema de evaluación, ¿no? Entonces, surgimiento del acompañante terapéutico en Argentina, lo ubicamos luego de la Segunda Guerra Mundial. Anoten, ¿Ok? chicos, ahí está mi pregunta para el examen.
¿Sí? Bien, y en nuestro país tiene un auge a partir de la década del 60, ¿ok? ¿Bien? Bien. Otra cosa a agregar acá es que en realidad la influencia que tuvo acá en nuestro país lo que fue la antipsiquiatría en distintas corrientes, ¿sí? Adquiere para lo que es el psicoanálisis este hecho, ¿sí? En realidad lo adquiere el psicoanálisis para lo que es el tratamiento y para lo que es la teorización del campo psicopatológico, ¿sí? Después tenemos otra versión, según lo que planteó Curas en el año 2002, que asocia el surgimiento a la práctica del doctor Eduardo Calinas, ¿sí? A finales de la década del 60, que en realidad surge un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica del doctor Calinas, que el doctor Calinas en realidad no llamaba amigo calificado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Poco tiempo después, ese primer nombre, ese nombre de amigo calificado, ¿sí? Fue sustituido por el que hoy conocemos de acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué hubo este cambio de denominación? Porque también hubo un cambio en el rol. ¿Sí? Bien. Bien, se acentúa en realidad el aspecto terapéutico sobre la amistad. Y se establece también lo que es un vínculo con el paciente, desde el rol nuestro establecido y no desde el rol que el paciente quería. ¿Sí? Por eso el amigo calificado, uno cuando dice amigo calificado, se imagina esto, la amistad. ¿Sí? Ya si hablamos de acompañante terapéutico, sabemos que es algo relacionado con la práctica terapéutica, no somos amigos. Por eso en realidad se cambió el rol, porque anteriormente, para decirlo de alguna manera, nosotros éramos más cuidadores que acompañantes terapéuticos. ¿Sí? No teníamos un rol específico. Ahora después vamos a ver el rol, obviamente, de cada uno. Bien, entonces empezaron a manifestar que estas necesidades de trabajar desde un abordaje múltiple, ¿sí? Donde se incluyen funciones para lo que es la atención del paciente en crisis, ¿sí? O en el caso por ahí que el paciente tenga alguna interrupción al tratamiento o haya fracaso al tratamiento, ese fracaso de manera recurrente. Bien, entonces, ¿qué vamos a destacar acá? Que en la práctica clínica del doctor Calinas, o esa práctica que el doctor Calinas en realidad se refería y a la cual se dedicaba en ese momento, estamos hablando a finales de la década del 60, ¿sí? Era un trabajo que lo practicaba con adolescentes con problemas. ¿Bien? Bien. Después hay otras versiones que también son tenidas en cuenta, ¿sí? Que sitúan los orígenes dentro de lo que es la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y acá hablamos de el doctor Jorge García Badaraco, ¿sí? Que él desde el año 1960 trabajaba con lo que son acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era jefe del Hospital Borda, ¿sí? Bien, él, ¿qué manifestaba Badaraco? Que en realidad es una técnica, ¿sí? Usada hace muchísimos años en países como Estados Unidos, porque es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva, que resulta altamente buena, ¿sí? Bien. Después tenemos a especialistas en lo que es psicofarmacología, que también comenzaron a trabajar con los acompañantes terapéuticos a finales de la década del 70. ¿Sí? Ellos trabajaban con pacientes que eran severamente perturbados para tratar de ¿qué? De encarar todo lo que era su enfermedad en el quehacer cotidiano. Y ahí nos acercamos a lo que hacemos nosotros hoy en día. ¿Sí? Bien, ellos trabajaban interdisciplinariamente.
Bien, y todos estos especialistas en psicofarmacología también se basaron en ¿qué? En los precursores como el doctor Badaraco y el doctor Calinas. ¿Sí? Después hay otras explicaciones posibles del surgimiento del acompañante terapéutico que se la vincula con profesionales que trabajaban en la práctica desde principios de los 70. ¿Bien? Entonces, si nos basamos en esa posición que hay, el acompañante terapéutico habría comenzado como una alternativa, podemos decir, frente a la internación psiquiátrica. O sea, la idea era que el paciente no llegue a la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad se le planteaban a algunos terapeutas. En la mayoría, ¿quiénes eran los que hacían el acompañamiento terapéutico? Psicólogos y psicoanalistas jóvenes recién graduados, ¿sí? A donde se les solicitaba, mayormente se les solicitaba de parte de las familias, un tratamiento de emergencia, ¿sí? Para esos pacientes, como les dije antes, que querían evitar la internación psiquiátrica. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso que le iba a permitir esto de sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? Bien. Otro que vamos a nombrar es al doctor Juan Carlos Stagnaro, ¿sí? Quien él en realidad manifiesta que como terapeuta, porque él fue terapeuta, necesitaba en muchísimas ocasiones recurrir a otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le dificultaba esto de que el paciente pudiera mantener, pudiera sostener un tratamiento. ¿Sí? Y él en ese momento utilizaba el recurso más cercano, que era la familia. ¿Bien? Él ligaba ¿qué? El acompañamiento terapéutico, un trabajo que era extramuros, porque él trabajaba dentro del consultorio. ¿Sí? Era un trabajo, podemos decir, ¿sí? Donde el acompañante terapéutico estaba en todo lo que eran las actividades relacionadas con la contención en momentos de crisis de ese paciente, con lo que hacía en el tiempo libre que tenía el paciente, ¿sí? O por ahí, qué sé yo, en ciertas actividades grupales, actividades de socialización, utilizaba el recurso del acompañante terapéutico, fuera del consultorio. ¿Sí? Bien, entonces, fuimos viendo así a grandes rasgos, obviamente, diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Del trabajo clínico con el acompañante terapéutico. Bien, ustedes escucharon que hay diversas versiones, podemos decir. ¿Sí? Por eso siempre digo que es bastante complejo establecer de manera precisa el surgimiento de la práctica. ¿Sí? Porque en realidad se reflejan que las características del rol y de la función, que ya la vamos a ver. ¿Sí? Y de acuerdo a cada explicación posible del acompañamiento terapéutico, se explica y se define en realidad de manera diferente. ¿Bien? Bien, nosotros nos basamos entonces que comenzó en la segunda década, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60, ¿ok? Eso que quede claro, tema de evaluación. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, otra cosa que les quisiera señalar, que en realidad hay una serie de elementos que determinaron, podemos decir, lo que es el desarrollo del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? O sea, hay varias variables, valga la redundancia, que hay que tener en cuenta al desarrollar esto de la historia, ¿sí? En la Argentina. ¿Bien? En primer lugar, señalamos que la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental.
¿sí? Esas instituciones que por ahí permiten alojar, permiten contener, permiten tratar al paciente que egresa de una internación psiquiátrica. ¿Sí? O aquellos pacientes por ahí que son de menos gravedad, que no reúnen, digamos, todos esos criterios de internación, pero que en realidad requieren un tratamiento específico. ¿Sí? Y muchas veces esos pacientes tampoco tienen el apoyo sociofamiliar. Y no tenemos un lugar para que esos pacientes puedan acudir. ¿Sí? Por eso el acompañante terapéutico fue solicitado muchísimas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente. ¿Sí? Bien, después, tanto Rossi como Pulice en el año 1994 señalan que en realidad el recurso este es utilizado con, o sea, sí, si es utilizado con precisión, representa costos que son bastante accesibles, ¿sí? Para aquellos pacientes a los que le puede resultar, podemos decir, inaccesible el tratamiento en una institución privada adecuada, ¿sí? Y lo otro que vamos a destacar, otro elemento de incidencia en esta relación, es el desarrollo, que fue lo que en realidad ocurrió en su momento con el gran aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. Ustedes si recuerdan un poquito, yo antes les dije que mayormente quien hacía los acompañamientos terapéuticos eran psicólogos y psiquiatras egresados jóvenes. ¿Sí? Después eso, en realidad, el ingreso a estas carreras, ¿sí? Fue un poco más, podemos decir, más firme, entonces no hubo tantos alumnos, ¿sí? Egresados, ¿sí? Y en realidad esos autores, tanto Pulice como Rossi, señalan que ese acontecimiento de que hubo tantos egresados, ¿sí? Ha tenido incidencia en lo que es la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque a esos egresados o recién egresados de esas carreras le daba una posibilidad laboral, ¿sí? Salida laboral rápida, y les permitía el primer contacto y aproximación con esos pacientes. ¿Sí? Bien. Entonces, el acompañamiento terapéutico surge como una alternativa más, digamos, este abanico de ofertas, podemos decir, de tratamiento de una institución, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? No se tenía en cuenta la valorización real y clínica de la incorporación de este agente, pues nosotros somos agentes de salud, al equipo de trabajo. Y eso perjudicó mucho lo que es la práctica del acompañante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba definido el lugar propio que tenía el acompañante terapéutico dentro de las estrategias de abordaje específico de ese paciente en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué conllevó? ¿Sí? Fue bastante, digamos, contraproducente para el desarrollo de la práctica. ¿Sí? Y llevó ¿a qué? A una desvalorización de la eficacia terapéutica. Produjo confusiones. Confusiones, por ejemplo, con el rol específico, que ya lo vamos a tener en cuenta eso. Y se le exigía muchas veces al acompañante terapéutico tareas, ¿sí? Que son propias de otros roles. Por eso yo siempre digo, los acompañantes terapéuticos no son cuidadores, no son terapeutas, no son paramédicos, no son enfermeros, no son doctores, no son cocineros, ¿sí? Y muchas veces, por no saber cuál era nuestro rol específico, el acompañante terapéutico pasaba muchas situaciones de maltrato. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. ¿Preguntas?
¿No? No, profe. Bien. Sigo. Entonces, el acompañante terapéutico es una oferta, siempre digo esta palabra, es una oferta válida para el terapeuta, por un lado, para la familia y para el paciente. ¿Por qué? Para el terapeuta somos una opción válida. ¿Por qué? Porque es una opción más que tiene para sostener el esquema de tratamiento ambulatorio de un paciente en crisis. Para la reinserción también en la familia luego de una internación. ¿Sí? Para el terapeuta, nosotros somos un recurso humano que le permite un trato más personalizado. ¿Sí? Para la familia, ¿por qué somos válidos? Porque somos otro que acompaña, somos otro que sostiene. ¿Sí? Y para el paciente, ¿por qué? Porque nosotros somos para el paciente una presencia que es significativa, que es estable, que a ese paciente le permitimos alojar todo su sufrimiento, que lo acompañamos sin juzgarlo, ¿sí? Que todo eso surge a partir del encuentro con el otro, a partir de que se pueda formar el vínculo. Y si se forma el vínculo como corresponde, ahí puede haber una concreción de los objetivos terapéuticos. ¿Sí? Bien, nos vamos con la definición del rol específico del acompañante terapéutico, ¿sí? Después de haber realizado este pequeño recorrido del surgimiento del acompañamiento terapéutico o del acompañante terapéutico también, vamos a lo que son las características propias, digamos, de el rol, ¿sí? Antes de comenzar con eso, vemos la parte etimológica, ¿sí? Una de la palabra acompañamiento y la otra terapéutica, ¿sí? Primero, acompañamiento, ¿sí? Tiene la misma raíz en la palabra compañere, deriva del latín, ¿sí? Del latín en realidad comedere, que significa comer, y de panis, que significa pan, ¿sí? Lo que quiere decir es comer del mismo pan, que lo podemos traducir en compartir, ¿sí? Y la otra palabra era terapéutico, que esta palabra fue tomada también del latín, ¿sí? Terapéutica, que significa tratados de medicina, y a su vez también fue tomada de una palabra en griego, terapéuticos, con H y K, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. ¿Sí? Entonces hay muchos autores que han analizado en realidad la práctica a partir de la definición etimológica. Bien, entonces nosotros ¿qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en ¿qué? En un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro de lo que es el marco del cuidador, ¿sí? Dentro de lo que es en realidad el marco de la cura. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, nos basamos en lo que dijo Cavagna, no, Cavagna, está bien, que en el año 1996, que define al acompañante terapéutico, como les dije antes, como un agente de salud, ¿sí? Que está entrenado para realizar, básicamente, ¿qué? Una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial no interpretativo, en el cual nosotros debemos poner ¿qué? El cuerpo, ¿sí? Debemos ser confiables, debemos tener empatía, debemos ser cálidos, ¿sí? Entonces esta autora señala que el acompañante terapéutico
trabaja inserto dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario, ¿sí? Donde nosotros vamos a seguir qué consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo, ¿sí? Entonces, el acompañamiento terapéutico, al trabajar en un nivel, como les dije antes, dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente, ¿sí?, modos diferentes de actuar, modos diferentes de relacionarse frente a ¿qué? A la vida cotidiana, ¿sí? Y que eso resulta altamente terapéutico. ¿Bien? Bien. Cuando digo que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel vivencial, hago referencia a el espacio de la cotidianidad de ese paciente. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí vamos. Bien. En la actualidad, el acompañamiento terapéutico constituye también lo que es un rol de múltiples funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Compartir, observar, escuchar, frenar impulsos, ayudar a hacer cosas, contener, estimular, ¿sí? Bien, esas son funciones en las que diversos autores convergen, ¿sí? Algo importante a destacar, que el acompañante terapéutico es un agente de salud que está capacitado para sostener, para aliviar, para cuidar, para compartir las ansiedades, las angustias, los desequilibrios de, de estos pacientes, ¿sí?, que se encuentran en crisis, ¿bien? Y que por ahí esos pacientes se ven imposibilitados a generar ciertas respuestas adaptativas ante situaciones internas o externas que se le van presentando en la vida. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Otra cosa a destacar, o otro aspecto a destacar, la relación entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, sino que nosotros como acompañantes nos insertamos en ¿qué? En una estrategia que está dirigida ¿qué? A la cura. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, con respecto a lo que es el rol, ¿sí? Vamos un poquito a hablar esto de el compartir que es tan singular también, ¿sí? El compartir se produce, cuando uno comparte se producen ciertas modificaciones, ¿sí? Pero esas modificaciones van a surgir en cuanto y en tanto se produjo un encuentro, un vínculo, ¿sí? El vínculo en realidad posibilita al otro a partir de ese reconocimiento, ¿sí? Entonces es sumamente importante el vínculo, que también lo vamos a ir desglosando, por decir de alguna manera, mientras seguimos charlando. ¿Bien? Bien. En lo que es esto del vínculo con el otro, ¿sí? El vínculo con el otro, el objetivo, ¿sí? Es un objetivo que hay que cumplirlo, ¿sí? Es el instrumento en realidad que radica en la eficacia del acompañamiento terapéutico. Si no hay vínculo, no podemos seguir el tratamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, en tanto se construye el vínculo, porque ya vamos a ver que el vínculo tiene diferentes etapas para poder construir un vínculo,
¿sí? Hay que construir esta relación que es estable con el paciente, ¿sí? Hay un intento de consolidación en esa relación donde se va a evidenciar todo lo que son las necesidades de una postura ética que nosotros debemos tener, que también vamos a charlar de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Antes dijimos que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones. ¿Sí? Y esas funciones se relacionan con ¿qué? Con la posibilidad de pensar y de diseñar estrategias de tratamiento en función a ¿qué? A la singularidad de cada paciente. ¿Bien? Bien, hay autores que plantean ciertas funciones generales del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en Kuras y Resnicky, que en el año 2003, o sea, estas pioneras de la práctica del acompañamiento terapéutico, en las funciones siguientes. Esto también es tema de evaluación. Una, contener al paciente. Esa es una de nuestras funciones. La contención es fundamental, ¿sí? Es la primera función que tenemos nosotros como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Bien, nosotros como acompañantes terapéuticos nos ofrecemos, como les dije antes, como sostén, auxiliando al paciente en esas imposibilidades que tiene. ¿Sí? Somos quien acompaña, quien ampara al paciente en sus angustias, en sus miedos, en sus desesperanzas y en los mejores momentos también, en el mejor momento de equilibrio. ¿Sí? Otra función, ofrecerse como referente. ¿Sí? Bien, el acompañante terapéutico es para el paciente un referente. ¿Sí? Tercero, ayudarse a reinvestir. ¿Qué significa esto? En virtual grado de vulnerabilidad que tenga su yo, el paciente, el yo del paciente en la psicosis, lo que es el acompañante terapéutico se ofrece a la manera de un organizador psíquico. ¿Sí? Que es capaz de ¿qué? De intervenir, es capaz de decidir por el paciente, ¿sí? En esos momentos, obviamente, que el paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo. Bien, entonces nosotros como acompañantes terapéuticos muchas veces, en muchos momentos, cumplimos funciones que el yo del paciente, ¿sí? Por estar comprometido, por estar desestabilizado, no puede desarrollar. Bien. Cuarto, registrar y ayudar a desplegar todo lo que son las capacidades creativas del paciente. ¿Sí? Todo lo que es la canalización de las inquietudes del paciente cumple doble objetivo. Uno, sirve más que nada para lo que sería liberar, ¿sí? La capacidad creativa inhibida. ¿Sí? Y tiende más que nada a la estructuración de la personalidad alrededor de lo que sería un eje organizador. ¿Sí? Bien. Y se lo ayuda a ¿qué? A reencontrarse con la realidad y se le promueve y se le refuerza por ese proceso. Bien. La otra, aportar una mirada amplia al mundo objetivo del paciente. ¿Sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a disponer de una información bastante amplia, ¿sí? Sobre el modo de discurrir en ámbitos diversos. Por ejemplo, el paciente, los vínculos que tiene el paciente con los miembros de la familia.
el tipo de persona que al paciente le gusta o prefiere relacionarse, las emociones que dominan ese paciente. Entonces, nosotros al tener toda esta información ampliada, y obviamente a medida que lo vayamos conociendo mucho mejor, ¿sí? Vamos a ir registrando todo lo que son las conductas llamativas, ¿sí? De la vida diaria, puede ser en relación a alimentación, al sueño, a la higiene personal, a las actividades, ¿sí? Lo que a ustedes les llame la atención. Así sea que les parezca lo más pavo, lo registran. Porque eso va a ayudar a una mejor evaluación de ciertas alternativas a la hora que tengamos que trazar con el equipo interdisciplinario una estrategia clínica. ¿Sí? Porque ustedes acuérdense. A ver, el equipo terapéutico, que todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver. El equipo de terapéutico, hablamos de psicólogos, hablamos de médicos, hablamos de kinesiólogos, de terapistas ocupacionales, ¿sí? Que ellos trabajan ¿dónde? En 4 paredes. ¿Sí? No están en la vida cotidiana del paciente. ¿Y quién está en la vida cotidiana del paciente? El acompañante terapéutico. Entonces, los que más vamos a saber del paciente somos nosotros. ¿Sí? Ustedes van a ser quien vuelque la información de comportamientos o lo que hace el paciente fuera de la clínica, fuera de esas cuatro paredes, como les digo yo. ¿Sí? Otra función es habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? Otra función, orientar, en espacio social. ¿Sí? El paciente que está perturbadamente, que se encuentra perdido en un espacio social, muchas veces no lo domina y sufre más que nada una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, a medida que el tratamiento lo va a ir permitiendo, el acompañante terapéutico va a tener como función paliar esto, ¿sí? Facilitarle el encuentro con el espacio social. Bien, mayormente se hace de forma paulatina, de forma dosificada, más que nada en esos pacientes que tuvieron internaciones, que llevan mucho tiempo por ahí sin socializar, ¿sí? O si se perdió el vínculo con un familiar. ¿Bien? Y por último, tenemos esto de intervenir en la trama familiar. ¿Por qué se incluye esto? Porque nosotros no solamente trabajamos con el paciente, nosotros trabajamos con la familia. Nos guste o no nos guste. Y muchas veces vamos a tener más conflictos con la familia que con el paciente. ¿Sí? Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos podemos contribuir, además de poder ahí descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con la familia. ¿Sí? A ver, estas funciones que yo les nombré, hoy en día están un poco más flexibles, ¿sí? Están más flexibles con respecto a cada caso particular. ¿Bien? No son, digamos, comportamientos estancados. ¿Sí? Son un poco más flexibles. ¿Sí? Bien. Entonces, nos metemos en lo que es el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento. ¿Sí? Acá también tomamos aportes de Rossi Pulice en el 94, que se plantean que las funciones del acompañante terapéutico en un tratamiento no puede definirse así nomás. ¿Sí? O sea, no se puede dar definiciones, podemos decir, generalizadas. Estos autores plantean
que en sí no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de forma aislada, ¿sí? Sin relación a una práctica, a un encuadre, que ya vamos a ver lo que es el encuadre, a la dirección de un tratamiento. ¿Bien? Porque nuestra función va a estar de acuerdo al encuadre, de acuerdo a la, ay, se me fue, al tratamiento, ¿sí? A ver, la función de la T, ¿bien? No solo se define en relación a la estrategia del tratamiento, sino que también se va a ir, digamos, precisando, ¿sí? En relación al tratamiento que necesita el paciente y a las particularidades del caso de ese paciente. Pues no son todos iguales, somos todos personas diferentes. Entonces no podemos pensar algo general. ¿Sí? Bien, entonces, ellos plantean que en realidad la forma de pensar las estrategias para un caso debe definirse en qué? En la función de la singularidad de ese paciente. ¿Sí? Bien, entonces nosotros, ¿qué aportamos como acompañantes terapéuticos formando parte del equipo terapéutico? ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de acompañante terapéutico, cuando se supone que se habla de acompañante terapéutico, se presupone que existe un equipo terapéutico. ¿Por qué ustedes piensan que yo digo eso? Que cuando hablamos de acompañamiento o acompañante terapéutico, perdón, se presupone la existencia de un equipo terapéutico. Porque ¿quién traza el tratamiento? ¿Yo solito como El acompañante? médico, El equipo terapéutico, claro. ¿sí? O sea, les va a pasar en la práctica de ustedes que los llama una familia porque se enteraron que... Y la llama, por ejemplo, a Daniela o a Silvia para, supongamos, el cuidado, bueno, el cuidado, el acompañamiento terapéutico de un niño con autismo en jardincito de 4. Bien, perfecto. Lo primero que nosotros preguntamos, ¿quiénes o quiénes forman parte del equipo terapéutico? No, no tengo equipo terapéutico. No hay psicólogos, no hay ningún tipo de especialista, no. ¿Y nosotros qué rol cumplimos ahí? Ninguno. Porque no tenemos estrategias, no tenemos un tratamiento a seguir. Entonces, muchas veces en esos casos, cuando pasa eso, terminamos haciendo otro tipo de trabajo, por ejemplo, el trabajo de un cuidador, que no es lo que nos corresponde. ¿Sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, Silvia. Profe, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que el niño no está atendido como corresponde, porque Exacto. ¿dónde se hace el diagnóstico? Exactamente. El diagnóstico lo puede tener. Sí, el diagnóstico lo puede tener, pero no sigue el tratamiento. Ah, lo hace particular la familia, como que toma decisiones y listo. Entonces imposible, claro. Exacto. Exacto. Entonces, a ver, como les dije antes, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Sí? El trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante terapéutico. Porque nosotros, ¿qué rol tenemos? Un rol de auxiliares. ¿Sí? Entonces, hay autores que acuerdan en que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder a dos necesidades.
¿Cuáles son esas dos necesidades? Una, ¿sí?, es una necesidad concreta del terapeuta, ¿sí?, para que pueda trascender los límites del consultorio. Bien, que el terapeuta recomiende a la familia la incorporación de un acompañante terapéutico. Entonces nosotros vamos a trabajar codo a codo con el terapeuta, ¿sí? Y por otro lado, las necesidades del paciente y de la familia. Bien, cuando por ahí se demanda una atención específica en aquellos casos que la familia se ve imposibilitado de responder por ellos mismos. ¿Sí? Entonces se considera a lo que es el trabajo en equipo como el único camino posible para poder sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Si no, no tenemos funciones. ¿Sí? Porque no vamos a tener estrategias trazadas para seguir. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, en lo que es el ámbito del acompañamiento terapéutico, al hablar de trabajo en equipo, hace referencia a dos aspectos que son importantes. En primer lugar, hace referencia a que el acompañante terapéutico, como les dije antes, se incorpora en un equipo multidisciplinario, ¿se acuerdan? En el cual estaré dirigido más que nada por profesionales a cargo del tratamiento. Generalmente esos profesionales son psicólogos, psiquiatras, quienes van a ser los que nos conducen y nos guían en nuestra labor. ¿Sí? Y en segundo lugar, el espacio de la supervisión de trabajo en equipo, de los acompañantes y de los coordinadores. Bien, que ya vamos a hablar también del espacio de supervisión. ¿Sí? Bien. A ver, si nos referimos a el primer aspecto, este de que hace referencia que el acompañante terapéutico se incorpora en un equipo multidisciplinario que mayormente está dirigido por psicólogos o psiquiatras, quienes nos van a guiar y nos van a conducir. ¿Sí? A ver, en relación a ese primer aspecto, es la reunión del equipo el lugar propicio en el cual se planifica, como dije antes, las estrategias del tratamiento y del acompañamiento. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar de una manera conjunta, con objetivos unificados. ¿Sí? Y cada profesional de ese equipo terapéutico, ese equipo multidisciplinario, ¿qué va a hacer? Va a manifestar lo observado. ¿Sí? Para que pueda circular y se pueda ir trabajando en función del paciente, todos juntos. ¿Sí? Por eso es importante esto, realizar reuniones de equipo periódicamente. Bien, eso nos va a permitir a todo el equipo multidisciplinario a reconocer logros, a reconocer las limitaciones por las cuales se enfrenta cada uno de los profesionales en relación a X paciente. ¿Sí? También en esas reuniones se elabora que un pronóstico, podemos decir, más ajustado a la realidad. ¿Sí? A la planificación de objetivos, porque el paciente se supone que va avanzando. Entonces hay que reajustar siempre, constantemente. ¿Sí? Entonces, la importancia esta de esas reuniones radica más que nada en qué? En la posibilidad de revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento. ¿Sí? O realizar modificaciones si es que es necesario. Bien, otra cosa importante, la comunicación permanente en el equipo es fundamental. ¿Sí? ¿Para qué? Para no dar lugar, podemos decir, a fracturas frente al paciente.
¿Bien? Sí, Entonces, pero bien. Entonces, todos los datos, viste que yo antes les dije, ustedes registren todo, ¿sí? Eso va a ser confidencial hasta el momento que se pueda decir en la reunión. Todos los datos que aporta el acompañante terapéutico en esas reuniones son importantes, porque acuérdense que somos nosotros quienes nos encontramos en contacto con la realidad del paciente, en su casa, en su dinámica familiar, en la escuela. Silvia, Y la familia va a estar presente, el que esté responsable del paciente en el lugar donde se encuentre el equipo, ¿verdad? en las reuniones de equipo terapéutico, Sí. no, ¿No está el familiar que esté a no, cargo de la persona? Ah, no, bien. no. Después se le informa del tratamiento a seguir, pero en las reuniones no. Las reuniones solo del equipo interdisciplinario. O multidisciplinario, perdón, no interdisciplinario, multidisciplinario. La familia no. Gracias, En por esas favor. reuniones cotidianas no. ¿Sí? Bien, entonces, según Dragotto y Frank en el año 2008, lo que es la inclusión de un acompañante terapéutico cobra sentido no solo a partir de esto, de la necesidad o del pedido que formule el paciente o formule la familia, sino a partir del lugar que le hace el terapeuta que conduce el tratamiento. ¿Sí? Porque vamos a suponer que tienen un equipo terapéutico o el paciente acude a un psicólogo o un psiquiatra. Y la familia nos solicita, y vamos a suponer que es un psicólogo quien está a cargo del tratamiento. Y el psicólogo dice, ¿a vos no te hace falta un acompañante terapéutico? No, pero yo creo que mi hijo, en este caso hablamos de niños, pero en otros casos puede pasar con adultos mayores. Yo creo que mi niño necesitaría para la escuela un acompañamiento terapéutico. Si no nos da lugar el terapeuta que conduce el tratamiento a que nosotros nos incorporemos, no podemos. ¿Sí? Porque como le dije antes, vamos a terminar haciendo otro labor que no es el nuestro, como es el del cuidador. ¿Sí? Y la inserción del acompañante terapéutico siempre tiene un para qué. ¿Sí? ¿Para qué me incorporo yo al equipo terapéutico? ¿Para qué? para que te informen más de la salud del paciente. ¿Alguna otra piensa algo distinto? ¿Para qué? ¿Para? ¿Cuál es el objetivo de un acompañamiento terapéutico? Y para contener a la persona, para trabajar como acompañante, no como cuidador, sería otra cosa entonces lo que está solicitando el pariente en ese caso. Porque la persona, o sea, si usted me dice que el psicólogo está diciendo, el terapeuta, ¿no? Que sería el psicólogo, o el psiquiatra, dice, no necesita, quiere decir que la persona no está tan mal como lo ve el familiar. Entonces, lo que quiere el familiar es que lo ayude en otras cosas que no sería psicológico. Bien, sí, esa parte está bien. Ayudar y acompañar. Sí, podría ser. A ver, la inserción del acompañante terapéutico, yo dije, siempre tiene un para qué. Nosotros, ¿por qué acompañamos al paciente? ¿Cuál es nuestro objetivo de acompañar al paciente?
Lo acompañamos porque somos amigos, lo acompañamos porque, no sé, porque no quiero que se sienta solo, que se sienta discriminado, que se sienta aislado. Para recuperarlo de alguna patología que tenga. Bien, para tratar de amenorar su vida, podemos decir. ¿Sí? En lo posible a la cura, en lo posible. ¿Sí? Bien. Y el otro aspecto es, hace referencia cuando hablamos de lo que es, y con esto termino, cuando hablamos de equipo terapéutico, es el espacio de supervisión, ¿sí? Que todo acompañante debe tenerlo, ¿sí? ¿Qué es el espacio de supervisión? Es el espacio en el cual el acompañante, nosotros como acompañantes, podemos plantear todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes con respecto, por ejemplo, al devenir de ese acompañamiento en el que estamos trabajando. ¿Sí? Después los vamos a retomar a eso la clase que viene. Silvia. Profe, referente al acompañante terapéutico, porque hay miles de casos, como dijo, y no hay que, son todos específicos, ¿no? Cada uno singular, como dijo usted. Sí. Pero hay un tema que me llama la atención es, el acompañante terapéutico, con el tiempo que se encuentre con un paciente, por ejemplo, no sé, tiro una patología X, esquizofrenia o, no sé, demencia, cualquier otra, Sí. Alzheimer, lo que sea. ¿No le afecta a su persona? Por eso usted dice de que tiene que tener, porque puede afectarnos, si yo soy empática totalmente. ¿Qué pasa? Estoy 6 meses con una persona y pobrecita voy a estar sufriendo que el otro, y me va a afectar. ¿Qué pasa? Tengo que tener un terapeuta también para descargar Siempre, ¿Cómo es eso? siempre hay que tener un terapeuta, más en nuestra función. ¿Sí? Vos, Silvia, lo sabés, creo que también más que nadie en la parte pública con respecto a los cargos públicos. Lo mismo pasa con salud. Siempre tenemos que tener un terapeuta. No podemos con todo, ¿sí? Y no hay que dar vergüenza de decir, sí, yo necesito ir al psicólogo. Tengo hace 22 años terapeuta, 22, se me quiere escapar y no la dejo. Por las dudas, tala, viste, que ya tala la pata de la cama, dijo una. A ver, a ver, no es que es imposible, también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero nosotros en nuestro labor, ¿sí? Como acompañantes terapéuticos, hablo en el labor del acompañante terapéutico, ¿sí? Que debemos ser muchas veces flexibles, tener sentido común, tener empatía, eh, perseverancia, responsabilidad, respeto, donde nosotros no deberíamos, lo voy a decir así, porque siempre yo lo digo siempre que es difícil esto de no encariñarse, por decirlo de una manera, que también eso tenemos que saber separarlo, que se nos mezclan los sentimientos, ¿sí? Y lo que le pasa al paciente nos afecta a nosotros directamente. Entonces, ¿nosotros dónde vamos a canalizar eso? Vamos a llegar a casa y vamos a empezar a llorar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos de lo que pasa ya, que no lo debemos hacer. Entonces, el mejor para canalizar sería un terapeuta, para nosotros mismos. ¿Sí? Otra cosa que leí, que no viene al tema, pero sí que con respecto a el síndrome del quemado, síndrome de burnout o síndrome del estrés laboral, en Argentina somos el mayor país con índice de estrés laboral. Lo leí el otro día. Y en la entrevista decían, pregúntenle a alguna persona cercana si alguna vez en su vida no tuvo prescripción médica
de estrés laboral por X razón. Es una locura. Y en el ámbito nuestro tenemos un estrés laboral terrible. Hay mucha gente medicada y trabajando medicada, muchísima. Sí, igual, Silvi, hay exceso, podemos decir, de certificaciones falsas también. ¿Sí? Que se prescribe estrés laboral, ¿sí? Y no significa que la persona no tenga estrés, pero no es precisamente estrés laboral, sino que viene por otros lados, pero no, le metemos estrés laboral. Todo es estrés laboral. ¿Sí? Pero estamos sobrepoblados de el síndrome de burnout acá en Argentina. Es una locura. Pero bueno, pasa. No digo que no todo que la persona no lo padezca, sí, seguramente, pero a veces nos abusamos, eso también, ya después lo vamos a charlar un poquito. Pero esto es difícil por ahí de llevar el trabajo, el labor nuestro solos, ¿sí? Y por más que tengamos nuestro equipo terapéutico con el cual vamos a trabajar, vamos a tener también nuestro espacio de supervisión, lo ideal sería, obviamente aparte, el que lo necesita, porque hay personas que no lo van a necesitar, mejor, espectacular, un terapeuta. ¿Sí? Entonces, próxima clase, yo acá ya me anoté, diferencias del rol del acompañante terapéutico, vemos, a ver dónde está, estoy buscando sí, diferencias del rol, vemos lo que es el espacio de supervisión, ¿sí? Vemos lo que son habilidades, habilidades y características del acompañamiento terapéutico. Vemos lo que es encuadre, ahí te dejo, Dani, lo que es el encuadre, modalidades, me queda. Y vemos los momentos del vínculo, que eso no lo vimos todavía. ¿Sí? Dani, decime. No, profe, yo le quería preguntar, cada eje vamos a tener una evaluación. Cada módulo tiene su validación. Sí. Bueno, ¿Sí? profe, gracias. Este módulo 2 es el módulo más corto que vamos a tener. En 2 clases, exageradas, 2 clases y media lo terminamos, pero les doy tiempo, Dani, quédense tranquilas. Primero, ustedes vayan por el módulo número 1, que acuérdense que después se los paso ahora al grupo, les hago el videíto de cómo realizar la validación y le paso al grupo cuándo es la fecha de la validación número 1, pero la vuelvo a repetir, validación número 1, 26, 27 y 28 de agosto, el recuperatorio de la validación número 1, 3 y 4 de septiembre. ¿Sí? Y ahora cuando le haga el videito de cómo realizar una validación, ahí les voy a explicar también cuántos intentos tienen para realizarla y demás. Quédense tranquilos que ahí les explico todo. Y si llega el día de la evaluación y alguien tiene alguna duda de cómo ingresar a hacer la validación, me escriben. ¿Sí? No la hagan porque no sé cómo entrar y cómo hacerla. ¿No? Me escriben, profe, no sé cómo entrar y hacer la validación. ¿Me ayuda? Listo. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo jueves a las 15 horas y seguimos con el módulo número 2. ¿Sí? Bien. Les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Que tengan un hermoso día y gracias por estar. ¿Sí? Chao, Dani. Nos vemos, profe. Gracias a Suerte usted. mañana. Mucho éxito. Gracias. Chao, profe. Buen fin de Chao, semana. Silvi. Gracias para vos también. Chao, Evelyn también.